Hola, hola, muy bienvenido a Plata Fresca. Bueno, sabes que aquí tocamos todos temas que involucran directamente a tu bolsillo. Por eso hoy vamos a hablar de qué pasa con este pedido que hizo el gobierno a los bancos de que presten una parte de los depósitos que reciben de la gente a la economía real, a los emprendedores, a las pymes. Está con nosotros ya Claudio Cesario, él es presidente de la Asociación de Bancos de Argentina. Realmente un lujo esta entrevista. También vamos a hablar de si conviene o no comprar un 0 kilómetro, Horacio. Obviamente, te voy a contar qué está pasando en cuanto a precios y en cuanto a demanda. ¿Y tarjetas? ¿Podemos hablar del tema Vamos a ver también? qué está pasando con las tarjetas, con el turismo, que es un tema que está obviamente hoy en todos los diarios, y te voy a contar cuál es un poco lo que pasa en las agencias de turismo. Dale. Bueno, entonces directamente vamos a saludar a Claudio. Claudio Cesario, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Hola Adriana, gracias por la invitación. Bueno, Claudio, la pregunta es, ¿qué están haciendo los bancos con este pedido del gobierno de ese 5% que tienen que, o que pide el gobierno que se redistribuya en créditos para las pymes, para emprendedores? Bueno, ustedes saben que el Banco Central, aproximadamente el 5 de julio de este año, lanzó una comunicación A, que es la 5319, que dispuso que los bancos tienen, el conjunto de entidades del sistema financiero que tienen depósitos por más del 1% de los depósitos, pongan a disposición del público aproximadamente 15.000 millones de pesos a una tasa para los primeros 3 años del aproximadamente el 15%, y todos los bancos de ABA comerciales, que son BBVA francés, el Citi, el HSBC, el Itaú, el Santander Río y el Standard Bank, lo que estamos haciendo es promocionando esta línea de crédito que está llamada como línea de crédito para financiación productiva, y lo que hemos empezado a hacer es una especie de roadshows, llevando el conocimiento del público en general y los empresarios cómo aplica esta línea de crédito. Bien. ¿Y cómo venía siendo? Porque ustedes, los bancos normalmente dan créditos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, el sistema financiero con números de julio tiene aproximadamente una torta del crédito al sector privado no financiero de aproximadamente 325.000 millones de pesos, de los cuales el 50%, aproximadamente 160.000 millones de pesos, está desembolsado al crédito comercial. Un 35%, o sea, aproximadamente 115.000 millones de pesos, al famoso crédito al consumo, y el restante 15% a los créditos con garantía real. Ustedes saben que generalmente se nos acusa que prestamos demasiado al consumo. Los números del propio Banco Central no muestran esto, sino por el contrario. Lo que sí, la línea, lo que impone la obligación, y los bancos estamos obligados a hacerlo, es en tema de tasa y de plazo. O sea, lo que se ha modificado es que la tasa, como te decía hace un ratito, es del 15% en un plazo por los primeros 3 años. A partir de los 3 años esta tasa puede modificarse sobre la base de la tasa Badlar, vigente a los 3 años siguientes, más un spread que está fijado en 400 puntos básicos. Lo interesante de la línea, y esto es una cosa que si quieren podemos comentar ahora, es que el empresario que toma la línea siempre tiene una opción gratis de precancelar anticipadamente la operación si considera que esta no es rentable para él. Perfecto. Ahora, nosotros sabemos que ABA estuvo en Mendoza, estuvo en Córdoba, estuvo con la Unión Industrial. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cuál fue el trabajo que estuviste haciendo en esas provincias? Bueno, la pregunta es interesante, ¿no? O sea, lo que nosotros siempre planteamos era que la oferta de crédito estaba, que la oferta de crédito existe, que probablemente muchas de las empresas pequeñas no vienen a los bancos por un tema de informalidad o de problemas con requisitos, o que los bancos pedimos demasiados requisitos, demasiadas formalidades. Lo que estuvimos haciendo fue un poco de docencia explicando cómo era el sistema del crédito, cómo se llaman las carpetas de crédito, a qué proyectos se aplica la 5319, para qué puede ser utilizada, y básicamente que es un proyecto de inversión, que empresas grandes o empresas corporativas no tienen este inconveniente, pero sí lo tienen las empresas
de medianas bajas, ¿no? O sea que generalmente se les complica mucho más por un tema de su informalidad propia o de no tener profesionales contadores en las compañías, de cómo armar sus carpetas de crédito. Cuando vos hablas de informalidad, ¿y qué estás diciendo? ¿Que quizás no puede, digamos, cumplir con todos los requisitos? No, a ver, los requisitos son requisitos impuestos por el Banco Central y básicamente son los mismos requisitos que se le pide a una gran corporación, sí, como a una pequeña empresa. Y básicamente consisten en balance, declaraciones juradas de venta, declaraciones juradas de impositiva y demás. Se le piden los 2 últimos balances y básicamente es un tema de educación financiera. Claro. O sea, yo lo que creo es que lo que nos está faltando un poquito es el envión, el que se animen a presentar a los bancos su información contable, su información de quiénes son los socios, porque, a ver, ¿qué es lo que los bancos analizan cuando reciben una carpeta de crédito? No solo los números y cómo le está yendo el balance, sino quiénes componen la sociedad y qué es lo que están haciendo y desde cuándo tienen la sociedad y desde cuándo tienen determinado proyecto o están orientados a determinada industria. Yo de profesión soy abogado. Si yo me pusiera a manejar un torno en una empresa en San Martín, seguramente haría macanas. Claro. Si cuando yo veo el balance, no el balance, sino las actas de asamblea o el directorio de esa compañía, veo que la empresa sigue en manos o de su fundador o de los hijos o de los nietos, vos ves que hay una tradición familiar, vos ves que esta gente está invirtiendo, de las mismas actas de asamblea vos vas a notar si reinvierten sus utilidades, o sea, cuánto se llevan de lo que produce el negocio, o sea, si ganan 100 y se llevan 100, probablemente la compañía no sea una compañía que esté apostando a su futuro. Si claro, se llevan 80 y reinvierten 20, vos ves que la compañía está apostando a su negocio y que quiere seguir creciendo. Y bueno, son todos datos e información que los bancos tenemos que analizar para determinar el otorgamiento del crédito, ¿no? Ahora, hablabas recién de falta de educación financiera de los argentinos y me parece muy importante destacar que asociaciones como ABA, la Asociación de Bancos Argentinos, la Unión Industrial se están juntando para llegar justamente a este sector productivo que necesita cierta ayuda. En el caso de la Unión Industrial, ¿qué están haciendo? Bueno, con la Unión Industrial el martes pasado lo que hicimos fue una jornada básicamente de capacitación donde con un programa previamente acordado lo que hicimos fue llevar adelante e informar a las pequeñas y medianas empresas que conforman la UIA qué es la 5319, la oferta de capital de trabajo, porque algo que los empresarios van a tener o deben tener en cuenta a la hora de tomar esta línea de crédito, que es crédito para la inversión productiva, es que si realizan inversiones productivas también van a necesitar mayor capital de trabajo, claro, porque van a necesitar mover otras cantidades de dinero a las que están acostumbradas. Claro. Claudio, si me permitís, vamos a hablar de morosidad, vamos a hablar cómo nos manejamos nosotros los argentinos y por supuesto de educación financiera, pero luego del corte seguimos con estos temas, ¿sí? ¿Cómo no? Hacemos un breve corte en Plata Fresca. Bueno, te había quedado en el corte una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos manejamos los argentinos en materia de crédito? Somos cancheros, sabemos qué pedir, sabemos que no entramos al banco y no sabemos de qué se trata y nos entregamos. Contanos, Claudio. Bueno, la verdad que la pregunta es muy buena, ¿no? O sea, yo estoy convencido que el argentino promedio sabe poco de cómo funciona, cómo opera el sistema financiero y generalmente va a los bancos a pagar servicios, a hacer extracciones de dinero, o sea, nos manejamos mucho con efectivo y no entendemos o no sabemos, o no nos han explicado que el sistema financiero lo que hace es intermediar entre activos financieros, básicamente los depósitos a plazo fijo, los depósitos en caja de ahorro de doña Rosa, Juan, Luis, que los bancos reciben en plazos de 30, 40, no más de 60 días promedio como depósitos, son los que se aplican después para prestar a préstamos a individuos, a empresas, a grandes corporaciones, a otros tipos de a otros plazos más extensos. O sea, la gente siempre tiene en la cabeza que lo que el banco presta es capital propio. Claro, que tiene la plata y la plata propia y la presta. Exactamente, sí. Cuando en realidad lo que el banco hace es intermediar entre los depositantes y los tomadores de crédito. Ahora, si los argentinos estamos suficientemente endeudados o endeudados en demasía, yo creo que no está el sistema financiero en términos de
de depósitos contra PIB y de crédito contra PIB, estamos en depósitos aproximadamente un 14, 15 o 16%, de acuerdo a cómo va variando, y en términos del crédito un 13% medido sobre el producto. ¿Y eso comparado con otros países? Para tener una idea de si estamos bien, más o menos. No, estamos comparados con países comparables. O sea, yo cuando hablo de países comparables, yo siempre digo, no tengo que comparar con los países de la región, Brasil, Chile, Colombia, Perú. La verdad es que contra la mayoría de ellos estamos por debajo de los niveles, tanto en términos de depósito como de crédito. Y la verdad que el sistema hoy está muy bien, está muy sólido, está solvente, está líquido, los depósitos están creciendo, o sea... el sistema, la verdad que está fenómeno, no tiene problemas de mora, o sea, hoy los ratios de mora deben ser los ratios de mora más bajos de toda Latinoamérica, si me apurás sobre el tema. Y te diría que sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que la lucha que se viene es lo que decíamos antes, o sea, yo creo que tenemos que tratar de que la gente que vaya al banco vaya a hacer operaciones de valor para ellos y que sean atendidos profesionalmente y no que después hace una cola de 20 minutos, 15 minutos, de acuerdo al día del mes de que se trate, llegue a ser atendido o no le den una respuesta adecuada porque las sucursales están como... sobresaturadas, claro, sí. Exactamente, con gente que va a hacer trámite básicamente de cobros y pagos. O sea, la Argentina es uno de los países que también más efectivo maneja en sus operaciones cotidianas. Vos, el que ha tenido la suerte de ir un poco por el mundo, la mayoría de la gente se mueve o con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, sí, y tiene muy poco efectivo en el bolsillo. Claro. Y la verdad que esto es caro para toda la economía, es caro para las empresas que tienen que manejar más efectivo, cuando cobran, o los comercios, es más caro por la administración del efectivo por parte de los bancos, y por otro lado por el Banco Central, que más inseguro, emite dinero, y la gente lo que hace es no manejarse con medios electrónicos de pago, ¿no?